Bien, entonces esta tarde vamos a hablar, hoy 4 de agosto, nuestro proyecto número 2, correspondiente a la semana 12 en la asignatura de estudios sociales. Vamos a continuar con nuestro proyecto. Me alimento sanamente, adopto buenos hábitos y vivo en armonía con la naturaleza. Esa es la finalidad de este proyecto. Debemos de ser conscientes al finalizar este proyecto de que debemos aplicar todo esto. Alimentarse sanamente, adoptar buenos hábitos y vivir en armonía con la naturaleza, respetando. Así se vive en armonía con la naturaleza, respetando que son seres vivos, ¿no? El tema de esta tarde, soy un reflejo de mi alimentación. Soy un reflejo de mi alimentación. Actividad 7, el feudalismo. El feudalismo. En la actualidad, ¿existen grupos de personas privilegiadas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Existen grupos de personas privilegiadas? ¿Qué opinan? Quiero escucharlos. ¿Les parece que en la actualidad existen grupos de personas privilegiadas? Que tienen privilegios, que hay preferencias para ellos. ¿Les parece que existe actualmente? Sí. No. No. Sí. No. Sí. Pues no debería haber, ¿no? No debería haber, porque, por ejemplo, la ley dice, nuestra Constitución dice que ante la ley todos somos iguales. Hablamos siempre de equidad, hablamos de igualdad. Debería de haber, ¿no? Sin embargo, años y siglos atrás, eran muy marcadas las diferencias entre unos y otros, ¿no? Entre aquellos que tenían el poder y aquellos que no los tenían. Aquellos quienes daban las órdenes y aquellos que obedecían. Había una muy marcada diferencia entre unos y otros. Y ese es el tema del que vamos a hablar, el feudalismo. El feudalismo, ¿qué es el feudalismo? Primeramente vamos a ver que el feudalismo es un sistema económico, político y social que caracterizó a gran parte de la Edad Media. Se gestó en el Imperio Carolingio, cuando el emperador, para controlar el territorio, en lugar de crear un aparato burocrático, entregó la administración de territorios más pequeños a los nobles. ¿Quiénes eran los nobles? Eran los reyes, ¿no? Eran los reyes o virreyes o aquellos que tenían pues más poder sobre el pueblo. El feudo se componía de un castillo o monasterio fortificado. Castillo ya me da la pauta reyes. ¿Quiénes vienen los castillos? Los reyes. Entonces el feudo se componía de un castillo o monasterio fortificado y en torno a él estaba la aldea, los campos de cultivo en los que los siervos trabajaban y un bosque del que sacar leña y carne de caza a la que solo el señor feudal tenía derecho. Todos trabajaban para el señor feudal. Todos trabajaban para el señor feudal. De hecho, dice que él era el único que tenía derecho, ¿no? Entonces el feudo se componía de un castillo monasterio fortificado. En torno a él estaba la aldea, los campos de cultivo en los que los siervos trabajaban. ¿Ya? Eso era el feudo, ¿no? ¿Y el feudalismo qué es? Es ese sistema económico político que regía, pues, en esta parte. ¿En dónde sucedió esto? ¿En qué tiempo? ¿En qué periodo? En la Edad Media. Pero cuando este imperio cayó, ¿cuál imperio? Carolingio. Este imperio, cuando este cayó, los nobles tomaron más poder y consiguieron independencia en sus territorios. Los nobles tomaron más poder y consiguieron independencia en sus territorios. El sistema feudal implicaba que el poder para gobernar estaba disperso. ¿Entre quiénes? Entre la nobleza, de la cual el rey formaba parte, y de la que dependía militar y económicamente. Entonces el sistema feudal implicaba que
el poder para gobernar estaba dividido, ¿no? Entre la nobleza, de la cual el rey formaba parte. El rey formaba parte de la nobleza y de la que dependía militar y económicamente. Ahora, entre los siglos 9 y 10, se produjeron en Europa las invasiones de vikingos. Entre los siglos 9 y 10 se produjeron en Europa las invasiones de vikingos y magiares. ¿Qué hicieron estos? Aterraron a la población de tal manera que buscaron protección cerca de la nobleza, que era la que tenía el control de las armas. ¿Sí? Los aldeanos se acercaron, buscaron y pidieron refugio y ayuda a quienes, a la nobleza, porque eran ellos quienes tenían el control de las armas, ¿no? ¿Cuándo sucedió esto? En los siglos 9 y 10. Cuando hablo de siglo 9, hablo del año 801 al 900. Cuando hablo del siglo 9, hablo del año 801 al 900. Y cuando hablo del siglo X, hablo del 901 hasta el 1000, ¿verdad? Esto se produjo en Europa cuando los vikingos y magiares invadieron. Ellos aterraron a la población y los aldeanos se acercaron y buscaron refugio en las fortificaciones de los nobles, puesto que ellos tenían el control de las armas. Y así se estableció uno de los pilares, del feudalismo, que es el vasallaje. El feudalismo se caracterizó por un poder político fragmentado, o sea, estaban divididos, ¿no? Un poder político fragmentado, estaban divididos. Una sociedad estamental fundamentada en las relaciones de dependencia dadas por el vasallaje. La aparición de un estrato de guerreros especializados. Estos guerreros especializados eran denominados caballeros. La ruralidad de la sociedad, alejados, apartados, vivían en los campos, ¿no? Y una economía fundamentada en la agricultura, desarrollada dentro del feudo, por ende había muy poco comercio, producían solamente para alimentarse. Y el poder económico y político de la Iglesia Católica, el poder económico y político de la Iglesia Católica. En esta tarde, ¿no? Sí les sugiero que cojan su libro y que lo lean para que ustedes puedan tener más claro el tema. Eran los feudos y a qué se refería el feudalismo. Acá tenemos pues los reyes, ¿no? Aquí también tenemos una imagen que explica más claramente lo que estoy hablando. Y la pirámide, las pirámides que siempre rigen a las sociedades. En la cúspide del rey, bajo la cúspide, o sea, lo más importante, los nobles y el clero de la iglesia, y los campesinos sosteniendo y aguantando la economía siempre, ¿no? Sirviendo los campesinos. Para poder ustedes contestar estas preguntas que tenemos aquí, van a acudir a su libro o leer pues, el material que les voy a compartir, estas diapositivas en PDF. Van a volver a leerlas y releerlas para que puedan responder estas preguntas. ¿Cuál grupo pertenece al sector privilegiado y cuál al sector no privilegiado? Y aquí tenemos, aquí está, privilegiados y no privilegiados.
sencilla esta pregunta. ¿Qué diferencias habían entre estos dos sectores? Y finalmente, ¿cómo funcionaba la sociedad feudal? ¿Cómo funcionaba la sociedad feudal? ¿Cómo funcionaba la sociedad feudal? Aquí tenemos. En esta lámina tenemos la respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Entonces, esto es el tema que corresponde para el acompañamiento de esta tarde. Si hay alguna pregunta, me dice, por favor. Si pueden contestar las preguntas, las dos que tenemos aquí. Si podrán desarrollar esta tarea. Los escucho.